Virginia, en este proceso de alianza, ¿no ha habido conversación con el doctor Guillermo Moreno? Claro que sí. De hecho, cuando nosotros nos planteamos la ruta electoral al 2024 como partido político, establecimos nuestras metas, nuestras prioridades, nuestra primera apuesta fue hacer un proceso de alianza con otros partidos emergentes con los que compartimos cierta visión de país y ciertos valores. Y ahí empezamos un diálogo con Alianza País, con Frente Amplio, con Patria para Todos, que es un partido de nuevo reconocimiento que tiene a mucha gente buena. Y esa fue nuestra primera apuesta. Eso no se dio por diferentes razones, incluyendo la propia rigidez del sistema electoral dominicano, que no nos permitió. Nosotros le solicitamos a la Junta Central Electoral hacer unas primarias conjuntas para escoger una candidatura presidencial común. Ir a primarias y quien ganase esa primaria, pues todos endosábamos esa candidatura. Pero la Junta nos dijo que eso no era posible en el sistema electoral dominicano, a pesar de que la ley no lo prohíbe, pero tampoco lo menciona expresamente. Pero es una práctica que se hace en prácticamente todos los países democráticos, porque la base para tú realizar pactos, una de las bases debería ser la elección democrática de quiénes van a ser esos candidatos, no solo la negociación. Pero bueno, eso por diferentes razones no cuajó y nada, nosotros mantuvimos el compromiso de presentar una candidatura presidencial propia y por eso aquí estamos. ¿Por qué la división del partido de Alianza País de Guillermo Moreno y ustedes? Sí, lo primero que hay que entender es que Opción Democrática, que finalmente recibe su reconocimiento en 2018, luego de tener que pasar 3 años en los tribunales, recibe el reconocimiento justo después, incluso la Junta Central Electoral esperó que se aprobase la nueva ley de partidos antes de reconocernos. Y esa nueva ley de partidos nos aplicó una serie de disposiciones que luego fueron declaradas como inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, como partido de nuevo reconocimiento no podíamos hacer alianza con ningún partido. Teníamos que ir completamente solos en todos los niveles. Y eso era un suicidio electoral. Nos planteaba que no podíamos recibir fondos públicos cuando todos los partidos reciben fondos públicos y otra serie de disposiciones. Entonces, frente a esa realidad, ya nosotros estábamos en conversaciones con Alianza País para hacer una alianza de cara a las elecciones de 2020, pues no nos quedó otra alternativa que fusionarnos. Tomamos esa decisión, que fue muy difícil en su momento, pero la asumimos y fuimos a las elecciones de 2020 bajo la boleta de Alianza País. Ahí ganamos la candidatura de José Horacio. Yo estuve en el equipo estratégico de esa campaña, que creo que fue una campaña que marcó referente de otra forma de hacer campaña, la campaña más económica probablemente del país para diputado, la campaña que rindió cuentas sobre cuántos fondos utilizó, cómo los utilizó, y sobre todo una campaña basada en propuestas y en políticas, que es lo que estamos replicando ahora en todas las candidaturas de Opción Democrática. Y bueno, luego de pasadas las elecciones empezó un trabajo de fortalecimiento del partido y nos dimos cuenta que teníamos visiones distintas del tipo de partido político que queríamos ser. El de ustedes y Alianza País. Correcto. Y en ese momento, de mutuo acuerdo, decidimos retomar el camino que llevábamos como Opción Democrática. Ya esos artículos que se nos habían aplicado habían sido declarados inconstitucionales. Entonces le pedimos a la Junta Central Electoral que revisase esa resolución de fusión que habíamos hecho, bajo el argumento de que lo que nos había llevado a esa fusión había sido una injusticia y una violación de nuestros derechos, y la Junta efectivamente resarció, si se quiere, esas violaciones de derechos que habíamos sufrido, y recibimos el reconocimiento del partido en 2022. Virginia, ¿cree usted que en la República Dominicana sigue con aquello del machismo, de no permitir que una mujer sea presidenta en el país? Yo creo que los resultados de 2024 serán las respuestas de qué tanto este pueblo apoya una candidatura de una mujer, y además una buena candidatura, porque con toda humildad, pero tengo que decirlo, que el compromiso, la trayectoria, la preparación que llevo, creo que me hace una excelente candidata para la presidencia de la República Dominicana, y además la importancia de tener una representación mujer y joven en esa boleta presidencial, en un país que lamentablemente nunca hemos tenido todavía una mujer presidenta, que estamos tarde para tenerlo, más que preparado. Esta sociedad, las mujeres ocupamos un rol fundamental en todos los espacios y es momento de que lo hagamos también en la política. Hay dos opciones femeninas, está usted y María Teresa Cabrera. Correcto. ¿Ha habido conversaciones entre ustedes dos?
no como aliadas, obviamente, pero sí como mujeres aspirando. Totalmente. Que no se había visto. Sí, además, la profesora María Teresa, venimos de las movilizaciones sociales juntas. Correcto, correcto. Entonces nos conocemos del movimiento 4%, de Marcha Verde, es una gran compañera, es una gran maestra. Sí. Y me alegra mucho y me da mucha honra que ambas estemos representando a las mujeres en esa boleta presidencial. Claro que sí, y hemos estado juntas en algunas actividades y conversatorios ahora en campaña. ¿Posible alianza? Mira, eso no está en manos de las candidaturas, está en manos de los partidos. Las cúpulas de los partidos. Sí, pero a nivel presidencial ya Opción Democrática hicimos el compromiso de presentar esta candidatura hasta el final. Ahí estaremos en la casilla 29. Si algún otro partido decidiese apoyar esta candidatura, pues ahí habría posibilidad, por supuesto, de conversar y de recibir ese apoyo. Pero Virginia Antares estará en la boleta presidencial, soy la candidata presidencial más joven y ahí estaré, 39 años. ¿Su compañera o compañero de boleta vendría de la sociedad civil, vendría de otro partido político, del mismo partido, del sector empresarial? ¿De dónde vendría? Ahí no voy a adelantar nada, Robinson. Estamos en conversaciones y queremos presentar la mejor opción para esa candidatura vicepresidencial y en su momento lo anunciaremos, así que para toda la gente que tenga esa curiosidad, que me siga en las redes, Virginia Antares, que siga Opción Democrática y que estén pendientes cuando venga ese anuncio. Esa sonrisa me da entonces que ya está elegido o elegida, pero ¿qué parte de una sorpresa? Vamos a ver. ¿Qué piensa Virginia sobre el Código Penal del país que tiene años engavetado y que por un tema de 3 causales continúa engavetado? Bueno, nosotros hemos sido el partido probablemente más claro y más coherente en la posición sobre el Código Penal, que es que efectivamente necesitamos un Código Penal moderno, de verdad, que garantice derechos de verdad y que garantice una justicia más efectiva. José Horacio, nuestro diputado, ha sido la voz cantante de denunciar cada vez que han intentado aprobar ese código con barbaridades, por ejemplo, permitiendo la violencia contra las niñas y niños, bajo la excusa de disciplina. Ahí estuvo él denunciando eso. Cuando el código quiso crear tribunales privados para los militares, para que se juzguen ellos mismos, una respuesta al hecho de que ahora por primera vez altos militares están teniendo que enfrentar la justicia. Intentaron poner eso en el código, ahí estuvo José Horacio denunciándolo. Y por supuesto con el tema de las causales, donde siempre hemos dicho que hay que incluir en el código la garantía de que las mujeres dominicanas y más las mujeres embarazadas puedan tener la atención médica que necesitan cuando lo necesitan. Esas tragedias que hemos tenido de mujeres que han fallecido porque no han podido tener la atención médica, porque a los médicos le ata las manos el código, los amenaza con cárcel, con quitarles su ejercicio, a las mujeres la amenaza con cárcel, es una barbaridad. Es una cosa del siglo XVIII cuando ese código fue escrito y tenemos que cambiarlo. Pero sí quiero decir que la excusa de que el código no sea aprobado por las causales es falsa. Eso es una narrativa que se ha impuesto para no asumir que efectivamente hay otros intereses para que no se apruebe el código. Y lo digo porque el gobierno tenía mayoría para aprobarlo sin las causales, como decidió hacerlo, a pesar de que la mayoría del pueblo dominicano ha exigido y apoya las causales, pero aún así no lo han aprobado. En un momento dado, el doctor Leonel Fernández habló, dijo que eras partícipe de que el código sea aprobado sin las 3 causales y que ellas 3 vayan a una ley especial. Otros sectores se sumaron a ello. ¿Usted qué opina en ese sentido? Es una narrativa falsa. Si hubiese la intención de dejar eso para una ley, pues simplemente se sacaría el tema del código y eso el movimiento de mujeres lo apoyó. Bueno, que el código no mencione nada del tema y eso luego se regula en una ley especial, pero esa no era la propuesta. Ellos dicen eso, pero mantenían la criminalización que amenaza con cárcel a las mujeres y a los médicos en esas situaciones extremas en que necesitan. O sea, que es una farsa de Leonel proponer eso. No, es una farsa. Bueno, quien introdujo el código fue el PRM en este caso, que también planteó eso. Ok. Ahora mismo hay un debate. Bueno, ¿está usted de acuerdo con el matrimonio de 2 personas de un mismo sexo? Que es parte también de un debate. Sí, nosotros estamos de acuerdo con que exista una figura legal que le garantice los mismos derechos a toda persona que comparte vida con otra sin importar si es hombre o mujer, claro. Creo que el término que se utilice para esa figura es debatible porque genera mucha sensibilidad en la sociedad y el término matrimonio
genera sensibilidad. Entonces yo creo que esa discusión la podemos tener, pero que lo importante es que toda persona que comparte vida con otra pueda tener el derecho de registrarlo en el seguro social, por ejemplo, la seguridad social, de ser reconocida como la persona que toma decisiones si esa persona está en una situación médica, de poder heredar, igual como se hace dentro del término del contrato del matrimonio. Y ahora mismo las personas que comparten vida con una persona de su mismo género no tienen esos derechos, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que actualizar la ley para incluirles esos derechos. ¿Bajo qué término y qué marco? Vamos a debatirlo como sociedad. No quiero yo ser abogado del diablo, pero el que está ahora mismo viendo podría pensar que sí, que usted está de acuerdo. Claro, eso es lo que yo estoy diciendo. Estoy de acuerdo con que exista la protección de derechos. ¿Qué nombre lleva eso? Por ejemplo, en muchos países se utiliza el tema de la unión civil, de la unión libre. Sí. Entonces creo que debe haber más margen aquí para garantizarle derechos e igualdad a todas las personas. Correcto. En estos momentos se está debatiendo el caso de la ley 124 que modifica, crea el DNI. ¿Usted cuál es su parecer? La Dirección Nacional de Inteligencia, nosotros nos hemos posicionado sumándonos a las voces que han alertado de que esa ley es una amenaza a derechos constitucionales y una amenaza a la democracia. Y la manera en cómo se incluyó el artículo más problemático demuestra que hubo mala fe. Porque ese artículo que dice que cualquier persona tendría que entregar cualquier información si esa nueva DNI lo exigiese, violando todos los derechos a la privacidad, a la intimidad, etcétera, se introdujo a última hora, fuera de los debates, de manera engañosa. Esperamos que el Tribunal Constitucional haga su labor y declare esa ley como efectivamente lo es inconstitucional. Y sí hemos alertado también como profesional de la comunicación que esa ley estaría violando un pilar fundamental del trabajo periodístico, que es la confidencialidad de la fuente. Claro. Y para los abogados también. Y para los abogados y para muchas otras profesiones, claro. Así es. El país durante muchos años ha sido parte de lo que le llaman muchos actos de corrupción por los políticos tradicionales. Y los partidos políticos siguen ahí, aunque estén algunos divididos, pero siguen ahí, siguen vivos, y los miembros suyos se han ido pues diseminando por otros partidos. ¿Cuál es su pensar de los partidos tradicionales, los partidos políticos tradicionales que han estado gobernando por 30, 20, 16 años? Yo siempre digo que los partidos políticos que nos han gobernado desde la dictadura hasta hoy, porque hay una continuidad, si bien Correcto. han habido divisiones, es una misma estructura política, jugaron un rol importante en la consolidación, o no consolidación, en la transición hacia la democracia, porque esta democracia no se ha consolidado, eso hay que decirlo, seguimos en transición, hay muchas deudas democráticas fundamentales pendientes. Y jugaron un rol en esa transición que fue importante, la conquista de los derechos civiles y políticos, con la llegada del PRD en 1978, Antonio Guzmán, la mejora del propio sistema electoral y de justicia luego de la crisis electoral del 94, con las reformas constitucionales, el Pacto por la Democracia, jugaron un rol, pero en los últimos 20 años ese proceso de democratización se estancó y ya esos partidos no han estado a la altura de continuar ese proceso para que esta democracia ya no solo sea en una transición eterna, sino que la consolidemos. Y eso pasa por un sistema de elecciones que sea realmente competitivo y justo, donde esté regulado el dinero, los tiempos de campaña, la cantidad de propaganda que se puede poner. Eso es fundamental en cualquier sistema electoral de un país democrático. Aquí eso no se ha hecho. Y eso se viene discutiendo desde esa crisis del 94, o sea, tenemos más de 20 años. No han querido hacerlo. Al final aprobaron una ley de partidos y una ley electoral que simplemente viene a legitimizar el caos, si se quiere, en vez de ordenar ese caos. Demandas democráticas fundamentales como el aumento de la inversión social, tener un sistema de educación y de salud que funcionen, que garanticen atención médica y educación de calidad en este país. Es uno de nuestros compromisos como candidata presidencial, está en nuestro programa de gobierno. Pero esa es una deuda que viene desde el fin de la dictadura. Mejores salarios,
respeto al derecho a la sindicalización, que es un derecho democrático fundamental y que incide en mejores salarios y en mejores condiciones laborales, y que aquí se sigue violentando, aquí sigue habiendo mucha represión a la organización de las y los trabajadores. Entonces, todas esas demandas fundamentales, ya estos partidos no han estado a la talla ni van a estarlo. Por eso yo vuelvo al mismo punto, la necesidad de construir nuevos partidos políticos que funcionen bajo otra lógica, con otra visión, con otras prácticas. En Opción Democrática es importante decir, nosotros rendimos cuentas, somos el primer partido que lo hace. Le decimos a la ciudadanía cuánto fondo estamos recibiendo, cómo lo utilizamos. Somos el primer partido paritario. Eso quiere decir que en todos los órganos, incluyendo el órgano máximo, hay mitad hombre y mitad mujeres, lo que nos hace el partido con la mayor cantidad de mujeres, con la mayor cantidad de gente joven. Somos un partido que practica la política diferente, por eso nuestras campañas no se basan en hacer caravanas y despilfarrar dinero, sino en dialogar con la gente, presentar nuestras ideas. Fui la primera candidata presidencial que presentó su programa de gobierno, porque para eso estamos aquí, para hablar de la República Dominicana que podemos ser y cómo vamos a construirla. Llegó el 16 de mayo y Virginia es la ganadora. ¿Su primera medida cuál sería? Vamos a hacer un proceso de consulta nacional de todas las áreas del sector público, donde vamos a dialogar con los servidores públicos, con los maestros, con los policías, con las enfermeras, pero también con los usuarios de esos servicios. En el caso de educación, por ejemplo, con los estudiantes, con los padres, con el personal administrativo. Vamos a hacer un proceso amplio y profundo de consulta ciudadana para recopilar información fundamental sobre cómo vamos a transformar ese Estado que tenemos y a construir un Estado donde las instituciones públicas funcionen bien, que den servicio de calidad, donde haya más participación de las comunidades, más supervisión y vigilancia y voz de las comunidades en las decisiones de esas instituciones públicas. Entonces esa sería una de las primeras medidas fundamentales para el gran proceso de reforma y transformación que vamos a liderar. Hay quienes dicen que República Dominicana en estos momentos vamos camino a una dictadura por algunos sectores que están propiciando de la ley que hablábamos hace un ratito, la 124. Sí. Y muchas veces uno remontándose al pasado con Trujillo y bueno, los 12 años de Balaguer, uno podría pensar, ¿no será un absurdo pensar tanto así? Bueno, estamos viviendo un momento que el mundo entero hay una ola de retroceso autoritario, donde muchos regímenes autoritarios están tomando fuerza, muchos regímenes que eran democráticos se están convirtiendo en autoritarios. O sea, y aquí en República Dominicana hay indicios en ese sentido, no es un temor infundado. Y por eso también nos motivamos a trabajar para que frente a al descrédito en que han caído esos partidos tradicionales, la alternativa no sea una alternativa autoritaria, sino al contrario, que sea una alternativa genuinamente democrática, como lo es Opción Democrática. Y para mí particularmente ese es un tema fundamental porque yo vengo de una familia que luchó por la democracia dominicana, que vivió el exilio, que vivió la tortura en la 40, mi abuelo materno, Oscar Grullón, estuvo preso en la 40. Yo crecí con esos testimonios de lo que significó esos regímenes tan horribles. Ayer precisamente hace unos días estuvimos en la premier del documental El fotógrafo de la 40, sí, que retrata precisamente la realidad tan cruel que se vivía en esa época, lo que significa la arbitrariedad de un régimen político autoritario donde cualquier persona puede caer presa, puede ser torturada, vivir con ese miedo. Y soy nieta de José Horacio Rodríguez, héroe nacional de la expedición de Constanza, Memón y Estero Hondo. De manera que yo tengo un compromiso. Esa zona, ¿verdad? Nosotros somos Rodríguez de Moca, de Estancia Nueva originalmente. Okay. Luego ya ellos se asentaron en La Vega, en Barranca, donde hoy todavía mi hermana gestiona una finca agroecológica modelo, que es una finca heredada de la finca de cacao que fundó Juan Rodríguez García, Juancito, que también fue un gran luchador en el exilio y contra la dictadura, que es mi bisabuelo. Correcto. Y bueno, Minú, la presidenta del partido, ni hablar también de sus ancestros, ¿no? Claro. Las Mirabal, como le llamamos. Sí. Bueno, doña Virginia, para mí ha sido un honor compartir este escenario con usted. Usted haya aceptado nuestra invitación y le deseamos éxito y obviamente de aquí a allá estará de nuevo por acá. Ojalá que sí. Hablando un poco más, ¿no? Claro que sí, invitar a toda la gente a recordarles que Opción Democrática estará en la casilla 29, tanto en las elecciones municipales del 18 de febrero como en las elecciones de mayo, tanto a regidores, alcaldes,
a diputados, a senadores y a la presidencia. Opción Democrática, la mejor opción, hacemos buena política. Muy bien, Virginia Antares, candidata presidencial de la República a través de su partido Opción Democrática. Muchísimas gracias, Virginia, éxito. Y ustedes y nosotros nos vemos entonces el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde por aquí por EN Televisión. Bye bye.